Bueno, voy a contestar puntualmente algunos aspectos que logré recuperar de sus preguntas y después también un poquito de la reflexión general, ¿no? El primer punto, la primera pregunta creo que era sobre transgénicos. Y bueno, transgénicos y cambio climático. Yo creo que es un tema muy importante que debe estar y que está, ¿no?, sobre la mesa. Los transgénicos sí pueden técnicamente ayudar a la productividad, ¿no? Sin duda puedes hacer un cultivo de maíz más resistente al cambio climático. El problema de los transgénicos es más bien su impacto en la biodiversidad. ¿Por qué es importante entonces ese impacto en la biodiversidad para cambio climático, ¿no? Sería la siguiente pregunta, si nos puede ayudar a contrarrestarlo en cierta medida. Y el problema es que la pérdida de la biodiversidad tiene impactos económicos, por la gente que vive todavía en el sector rural de esta biodiversidad, primero que nada. Dos, por su importancia incluso a nivel industrial, ¿no? Todavía seguimos sacando muchos insumos de materia prima para la industria. Tres, porque al tener una mayor biodiversidad, entonces los ecosistemas pueden soportar cambios, pueden adaptarse a los cambios más fácilmente, a los cambios, no solo el cambio climático, sino en general, ¿no? Eso es una característica intrínseca de los ecosistemas. Mientras más biodiversidad, mayor resiliencia, mayor capacidad de adaptación, ¿no? Ahí es muy importante como ciudadanos saber esto en términos generales, ¿no? Entonces, el tema de transgénicos es muy importante, pero hay que analizarlo con mucho cuidado. En cuanto había otra pregunta en cuanto a presupuesto, ¿no?, de la sustentabilidad, si vemos un poquito la comparación en términos de una secretaría con otra, sin duda, por ejemplo, una secretaría como la Zagarpa tiene el doble de presupuesto que la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Pero yo no iría tanto a una problemática como en dónde está el presupuesto. Sí, tiene importancia, claro, pero yo creo que por lo menos en proyectos de apoyo a programas productivos, el presupuesto está distribuido en muchas secretarías con diferentes objetivos y bueno, yo creo que está bien, pero el problema más bien del presupuesto es que no hay una sinergia entre esos programas. No solo a nivel federal, estatal y municipal, como mencionaba Eduardo, pero incluso a nivel federal hay contradicciones entre estos mismos problemas. Entonces, más bien es el cómo se aplica ese presupuesto. Esa sería mi opinión, ¿no? Finalmente, en cuanto a propuestas futuristas o incluso cuáles son las medidas precisas de adaptación, yo creo que aquí en la mesa se pudieron distinguir propuestas precisas, pero quizás en el ámbito de políticas públicas, que es en donde quizás se queda la inquietud de como ciudadanos, de bueno, son las políticas públicas a quienes les corresponde hacer cambios, pero no nada más. Como ciudadanos creo que también hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, sí quisiera que quede muy claro que ese compromiso finalmente es de todos. Ahora, en cuanto a acciones puntuales, hay muchas iniciativas ciudadanas. Una, por ejemplo, es la de cultura del agua, que ustedes pueden visitar, saber qué acciones concretas en cada una de nuestras casas podemos hacer, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí incluso ahora estamos en un año electoral, yo creo que se pusieron en la mesa ideas muy concretas que se pueden recuperar para propuestas de políticas públicas, ¿no? Y bueno, yo creo que es todo. Gracias. El maíz. Yo creo que usted tiene que considerar que hay dos tipos de maíz: maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco sirve para comer. México es autosuficiente en maíz blanco y se produce a partir de una base genética, un germoplasma generalizado, sobre todo en zonas campesinas, que permite
generar esa cantidad de producto. Aquí hay posibilidades de mejorar la productividad con base en nuestro patrimonio genético. El riesgo de los transgénicos es alterar este capital natural y poner en riesgo nuestra capacidad de producir maíz blanco, lo cual sería muy grave. Ahora, maíz amarillo es un forraje y nosotros importamos la mayor parte, un porcentaje importante de nuestro maíz amarillo viene de Estados Unidos. Una parte es transgénico. Los norteamericanos no pueden decir qué porcentaje del maíz que nos venden es transgénico, pero hay maíz transgénico. Lo que pasa es que ese maíz transgénico se usa para alimentar ganado. En este caso, hay un problema que está asociado no nada más a los transgénicos, sino también a algunos planes que piensan que podemos producir energía a partir del maíz. Esto me parece a mí descabellado en México, porque, digamos, algunos industriales de Sinaloa quieren comenzar a producir etanol a partir de maíz blanco. Yo creo que de ninguna manera conviene al país dedicar este patrimonio genético y una de las mejores tierras del país, en donde se ha invertido una gran cantidad de recursos fiscales en construir obras de riego para generar energía, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos oponernos a la producción de transgénicos que pudieran alterar nuestra base genética y oponemos también a la producción de etanol con base en maíz generado en México. ¿Sí? Con respecto a la segunda pregunta, si esta mutabilidad de la política en México, con esta mutabilidad sexenal vamos a poder resolver el problema, pues no, definitivamente no vamos a poder resolver el problema, porque lo que se necesita son políticas que tengan permanencia en el tiempo, habida cuenta de la gravedad de los problemas que estamos enfrentando. Y para terminar, con respecto a esta pregunta sobre los riesgos que enfrentamos como sociedad humana frente al cambio climático, quisiera decir que hay mucha discusión en la mesa sobre los peligros. Pero, bueno, una de las instituciones más serias y con más credibilidad es el panel intergubernamental del cambio climático, en donde participan una enorme cantidad de científicos. ¿Y cuáles son las conclusiones, básicamente? El IPCC dice, bueno, si nos va bien, la temperatura va a crecer 2 grados más. En el escenario de que haya sociedades que avancen relativamente rápido en la descarbonización de la economía, en la aplicación de nuevas tecnologías que vuelvan energéticamente más eficiente la producción. En el escenario intermedio, el cambio climático aumentaría entre 3 y 4 grados. En este escenario tenemos economías que siguen creciendo, como están creciendo, la población no disminuiría, sino relativamente poco, y no habría un avance sustantivo en esta descarbonización de la economía. Y después, el panorama más pesimista, aumentos de más de 4 grados centígrados, ocurre en un panorama de rápido crecimiento económico, de rápido crecimiento demográfico, con las mismas tecnologías, básicamente, con las que estamos produciendo hoy en día, ¿no? Esto ha dado lugar a una serie de reflexiones. Una de ellas es la reflexión que hace la economía política como disciplina. La economía política, básicamente, frente a estos escenarios en los que el cambio climático avanzaría, digamos, cuando menos en su
versión media, la única alternativa es dejar de crecer. Podríamos estar llegando en un umbral en que la manera como la economía mundial está funcionando sea completamente incompatible con el ecosistema. Y por lo tanto, aquí la única posibilidad real es parar el crecimiento económico. ¿Sí? Cosa que es también muy debatida y también resulta un poco paradójico estar hablando de parar el crecimiento en el Congreso Nacional de Economistas, que lo que mantiene fundamentalmente es elevar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí hay un debate muy importante, y yo creo que el propio colegio debería de comenzar a discutir con más elementos y entrar a todos los problemas, ver bueno, si podemos seguir creciendo como sociedad humana en el futuro, ¿no? Y cuáles van a ser las implicaciones. O sea, hemos llegado a un punto en que las naciones lo que están ahora es defendiendo su derecho a seguir generando gases de efecto invernadero y seguir creciendo económicamente. Estamos en un mundo tremendamente desigual y no es lo mismo hablar de parar el crecimiento en Escandinavia que pararlo en África, ¿no? Pero las cosas están volviendo tan complicadas que creo que esta postura de la economía ecológica, de que resolver el problema de fondo es parar el crecimiento económico, cada vez más se acerca a ser una disyuntiva que deberíamos considerar seriamente. Técnica importante para hacer estudios de cambio climático es que los economistas no hacemos los escenarios climáticos, ¿no? Entonces genera este panel intergubernamental de cambio climático, donde se hacen estos estudios, estos escenarios, donde dicen qué va a pasar si la población crece así, si la economía va de esta manera, si hay descarbonización, intensidad energética, si hay convergencia entre economías o no. Entonces generan familias de escenarios, y sobre estas familias de escenarios se ve cómo va a crecer la economía. Una vez que explica cómo va a crecer la economía, dicen, bueno, ¿y esto cuántos gases de efecto invernadero va a generar? Entonces, una vez que dicen, bueno, supongamos que crecen así o sea, vamos a tener una cantidad de gases de efecto invernadero generados en la atmósfera. Ah, bueno, y después que tenemos esta cantidad de gases, esos gases, ¿qué efectos van a tener? ¿Cuánto va a generar en incremento de temperatura? ¿Cuánto va a generar en cambios en patrones de precipitación, en eventos extremos, el incremento del nivel del mar? Y una vez que nosotros ya tenemos toda esa familia de visiones, digamos que diferentes escenarios de qué es lo que podría pasar, tratamos de aterrizarlo y dar como una aproximación o este impacto ambiental, qué costos económicos puede generar. Y a su vez, generar esos costos económicos tiene una cantidad de incertidumbre bastante elevada, ¿no? Entonces, yo creo que una de las palabras claves para hacer estudios de cambio climático es esta palabra incertidumbre, porque está en todo el espectro grande de variables que se tienen que incorporar en los estudios. Y este panel intergubernamental de cambio climático pues, también señala escenarios de cuánto puede ser el posible incremento en el nivel del mar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a las proyecciones que indican, a 2100 pues, están hablando de no más de 1 metro en el incremento en el mar, pero bueno, estos resultados que generan ellos bajo el peor escenario. Ahora, una vez que tenemos los impactos del cambio climático, es importante, son insumos para las políticas de adaptación, porque las políticas de adaptación son políticas muchísimo más locales, que tienen que ver a nivel municipal o localidad, porque no se puede hablar de políticas de adaptación a nivel nacional. No nos podemos decir adaptación de la agricultura en el norte o en el sur del país, porque los efectos del cambio climático son muy diferenciados. En el norte, por ejemplo, lo que se puede presentar con mayor probabilidad son sequías. En cambio, en el sur, lo que más se puede presentar, por otro lado, son inundaciones. Entonces, no puedes plantear una política de adaptación como más a nivel nacional, sino son políticas de adaptación más específicas. Bueno, y también, digamos que en este panel pues, no se presentaron, pero sí hay muchos estudios de impactos de cambio climático,
no solo en cuestiones sociales, digo, en cuestiones económicas, sino en cuestiones sociales como migración, conflictos sociales y salud. Muchas gracias, pues es de esta forma como terminamos esta mesa número 1.